La adoración decía, más valen las almas, ¿cierto? Y esa es la razón de nuestra vida. Cuando Jesús le dijo a Pedro, serás un pescador de hombres. Ese es mi motivo. Tiene que ser nuestro motivo de vida. Le comentaba ayer en una reunión que nuestra vida ya no es nuestra vida. Desde el momento que tú haces una confesión de fe, estás renunciando al mundo. Y ya no vives bajo el gobierno del mundo, sino bajo el gobierno de Dios. Y que nosotros estamos hoy para poder hacer en todo tiempo la voluntad de Él y ya no mi voluntad. Cuando adorábamos esta adoración, ¿no? ¿Cuál verdaderamente viene a ser la razón de nuestra vida? El compartir el Evangelio. Darle lo que Jesús ha dado por nosotros, la palabra. Hoy tú y yo hemos sido transformados, cambiados, perdonados, tan solo por la palabra, nada más. De que todos hemos sido transformados, liberados, ¿no? Solo por el poder de la palabra. Por eso es que cuando comienza Génesis y dice que la tierra estaba vacía y desordenada, se refería directamente a nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos hemos buscado en el mundo muchas cosas para poder llenar este recipiente. Y este recipiente solamente necesita de la palabra. Cuando Dios crea el mundo, Dios crea con el poder, con la fuerza de su palabra. Pero a nosotros nos hizo a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que podamos reflejar el carácter de Cristo. ¿Cuánto tenemos el carácter de Cristo? Dile a tu hermano que está al costado, tenemos el carácter de Cristo. Amén. Ya no somos aquellos que fuimos cortados por la misma tijera, ¿no? No. Ya no somos aquellos que decimos, no, yo tengo el carácter de mi padre, yo nací así. No, hoy día yo tengo el carácter de Cristo. ¿Amén o no? Amén. Así que en esta tarde, un día de ayuno, un día muy especial, un día donde se renueve ese pacto con Cristo en la palabra, entremos a solo Cristo, entremos a solo Evangelio. Amén. Así que vamos a Filipenses, capítulo 4. Amén. Filipenses, capítulo 4, versos 4, o capítulo 4, perdón, del 10 al 14. Filipenses, capítulo 4, del 10 al 14. Este libro es escrito por Pablo a la iglesia de los Filipos. Amén. ¿De acuerdo? Y dice Pablo a los filipenses. ¿Vamos todos a la palabra? ¿Ok? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Cuánto decimos amén? Así es, ¿de acuerdo? ¿Ok? 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Hermoso, ¿cierto? Estos cuartos textos bíblicos, ¿no? Son pero muy profundos. Nos enseña a que saber de que
tengo que gozarme en el Señor. Tengo que disfrutar en el Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de mí. Desde el momento que tú diste el paso de fe, del momento que renunciaste, sí, le prende la luz allá. Sí, el momento que tú renuncias al mundo y das tu vida de fe, ¿no? Estás renunciando al mundo, estás renunciando a que hoy sea el Señor tomando el gobierno de tu vida. Y a la vez tiene Él cuidado de ti, ¿no? Cuidado de ti. Ahora, dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme. Porque muchas veces nosotros todos le decíamos, conversaba con una persona y le decíamos, nosotros en el mundo hemos llegado a un estatus quizás muy alto, ¿no? Hemos sido dueños de nuestra vida, gerentes de nuestra vida, presidentes del directorio de nuestra vida, ¿no? Y hemos hecho en nuestra vida lo que hemos querido, ¿cierto o no? Pero hemos caído muchas veces al piso, ¿no? O al subsuelo, y muchas veces pretendemos nuevamente, estando en Cristo, queremos ser gerentes nuevamente, ¿no? No aprendemos muchas veces la lección. Tenemos que comenzar nuevamente de abajo. Pues es ahí donde el Señor comienza a trabajar, ¿qué? Nuestro carácter. Amén. Y entonces podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a la introducción. La reforma de la iglesia, ¿no?, comenzó en Europa y vino a Latinoamérica. Hubo un hombre como Martín Lutero, ¿no?, y muchos hombres como Juan Wesley y muchos hombres más, pues, que trajeron este evangelio, trajeron la palabra, lo que es denominada la iglesia protestante, América Latina. Hoy muchas iglesias en Europa son clubes, muchos son cafeterías. ¿Cuál es el motivo? ¿No? ¿Por qué? Este movimiento doctrinal trajo un avivamiento doctrinal, pero este no fue un movimiento de evangelio, porque en muchos países tienen como modelo la ideología de María. Si usted ve muchas veces y abre muchos libros, va a ver, inclusive, ¿no?, ¿para qué vamos a irnos tan lejos? Simplemente usted sale a la avenida Fawcett y va a encontrar una estatua así de yeso, ¿no?, o de cemento, así de gigante, y a un niño pequeñito que necesita protección, ¿cierto? Entonces le quita toda la fuerza a Jesús, si no estás mirando la fuerza ¿de quién? De María, ¿no? Y ese es el contexto que se maneja. Por eso es que es necesario levantar el movimiento del evangelio. ¿Qué necesita el hombre para poder cambiar su vida? Solo la palabra. ¿Qué necesita? Solo evangelio. En Juan 19:30, el todo consumado ha completado la obra de Cristo. Es el comienzo de Emmanuel en tu vida. Cristo en mí, Dios con nosotros en todo tiempo. Pero esto no solamente tiene que quedar contigo, sino también en la familia, en el campo, y todo consuma, tiene que ser restaurado. Por eso que cantamos, adoramos, hoy día quizás nos llevaba hasta lo profundo. El alma, las almas es lo más importante que el mundo. Ya nosotros hemos experimentado el mundo. Estamos caminando dentro del mundo y vemos qué es lo que te ofrece el mundo hoy día. Muchas almas mueren, muchas vidas mueren. De un momento a otro le decía a esta persona, hoy muchos no llegarán a pasar las 12 y tampoco muchos llegarán a pasar a las 12 al día siguiente, que es lunes. Y la pregunta es, ¿a dónde irán? Si no tienen el evangelio, definitivamente irán a un lugar de tinieblas. Hoy nuestra labor como iglesia es muy importante y necesaria. Por eso es que el problema de tu vida ha sido terminado con Cristo.
Todo está consumado. A través del mundo, a través de ti, como instrumento, el mundo se avivará. A través de lo que tú tienes que grabar, enraizar. ¿Por qué? Porque tiene que ser tu naturaleza. Ya mi vida no es mi vida. Mi vida es para Cristo. ¿Cuánto decimos amén? 1 Corintios 15, de 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como evidencia conforme a las Escrituras, Él murió y resucitó. En Juan 1:12, el que acepta este nombre será hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero no solamente basta creer. ¿Qué tienes que hacer? Recibirle. Dile a tu hermano, tengo que recibirlo. Tengo que recibirlo. No se trata simplemente de creer. De la puerta para afuera, tú ahorita te paras en la esquina y muchos van a creer. Por supuesto que sí. Y te decís, claro, yo tengo un corazón de Jesús ahí pegado en la pared de mi casa. Ah, sí, mira, acá tengo una estampita. Creo, te van a decir. Por eso que a nosotros como creyentes no basta con creer. Tú tienes que recibirle. Y cuando hablamos de recibirle es que tú tienes que tener la palabra, tienes que tener el mensaje, tienes que tener el evangelio. ¿Cómo vamos a salvar a una persona si no tenemos la palabra? Es como un bombero que va a apagar un incendio sin agua. ¿Se da cuenta? Claro. Entonces, nosotros tenemos que grabar y enraizar, ¿no? Y eso tiene que ser mi naturaleza. Cuando acepto este nombre, Jesús el Cristo, recibo el pacto, estoy dentro del pacto. Y todo se va a ir dando en mi vida, conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios. Por eso que si estamos dentro de Cristo, tenemos la bendición de estar en el reino de Dios, ¿o no? Así es, estás dentro de Él, ¿no? ¿Y qué recibimos? La bendición del profeta, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy conocido, sí, muy conocido. Pero no tienes que... Antes decía mi hermana, antes de concluir dio un testimonio. Yo tomé decisiones, así es. Porque eso es lo que pasa en nuestra vida. Tomamos nosotros, siendo creyentes, tomamos nuestro propio camino. Y le decimos al Señor, ¿sabes qué? Arrímate un costado que mejor yo voy solo. Es ahí donde la iglesia falla. Es ahí donde la iglesia toma decisiones personales y decía la oración, no te dejes engañar por las personas. Así es. Porque somos engañados por el mundo. Juan 5:24, ¿no? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso que es necesario encontrarnos con Dios, es encontrarnos, tener ese encuentro en la palabra y estar dentro de la palabra, ¿no? No basta simplemente con mantenerme al margen, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese criterio o ese contexto de no involucrarte. Yo me ponía a reflexionar cómo conversaba con esta persona y decía, no, ya mi tiempo el día domingo, yo estoy llegando 8 o 9 de la noche a mi casa, le digo. ¿Sí? Antes llegaba a las 3 de la tarde o 4 de la tarde. Teníamos un solo culto. Hoy día tenemos 2 servicios, le digo. ¿No? Y llego ya 8 o 9 de la noche, le decía. Porque mi vida ya es mi vida, es para el Señor. Y me ponía a pensar, si antes yo trabajaba 12, 14 horas en mi negocio, o me ponía a tomar 6, 8 horas con mis amigos, hoy ¿cuánto no le puedo dar mi vida a Cristo? Eso me ponía a reflexionar.
En otro tiempo perdí muchas horas de mi vida haciendo tonterías. Hoy el resto que me quede de vida es para mi Señor, ¿o no? De eso tienes que reflexionar. Nuestra vida es corta. Muchos ya no están aquí, ¿cierto? Entonces, miremos que mientras caminemos de la mano del Señor, hagamos su voluntad, ¿eres útil para Dios? Y mientras eres útil para Dios, ¿Dios te va a usar o no? Amén. Entonces, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de Él. Pero el ladrón ha venido a robar, matar y a destruir. Punto 2, la bendición del sacerdote. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y si Cristo es mi modelo, pues este tiene que ser mi labor. Has vivido en servidumbre. Hemos vivido sirviendo a las tinieblas, sirviendo al mundo, agradando al mundo, dando tu vida quizás por muchos. Pero para otras cosas, hoy día tienes que darle tu vida a Cristo. Hoy día tenemos que negarnos muchas veces a muchas cosas, ¿no? Quienes me conocen quizás ya saben más o menos, a estas horas ya estaba en el estadio ya, ¿no? Así es. Ya estaba ahí con todos mis hijos, me iba yo de frente ya. Ese era mi motivo. Pero eso, Dios te lo quita. Pero te lo quita para bien o para mal. Para bien. ¿Se da cuenta? ¿No? No es que esté malo ir al estadio, no es que esté malo que te guste el fútbol, pero hay otras prioridades, ¿o no? Así es. Pero mientras tú no estés en Cristo no vas a poder mirar estas prioridades. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es prioridad. La prioridad no es la comida, la prioridad es ser libre de la ley del pecado. En otras palabras, ya no soy pecador, ya no estoy condenado al infierno. Ya el pecado ya no está en ti. Y esa es tu identidad. Hoy día tú eres un hijo de Dios, ¿o no? Amén, ¿no? Entonces, punto 3, la bendición del rey. Y esos son los 3 estados, los 3, el verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote. Primero es Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, ¿no? El que practica el pecado, el que está todos los días involucrado en algo oscuro. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y muchas veces te preguntaré, ¿deshacer las obras? Sí, sencillo. ¿Hay pleitos en tu casa? ¿Hay violencia en tu casa? ¿Hay problemas en tu casa? Para eso vino el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así es. ¿Hay problemas en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio? Para eso vino el Hijo de Dios. ¿Hay problemas económicos? Para eso vino el Hijo de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Así es. Porque Cristo es completo, ¿o no? Cristo lo es todo. Vamos, dile a tu hermano, Cristo lo es todo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. El diablo no puede estar sobre ti. Recuerda, Lucas, lo habíamos dicho el día domingo pasado, Lucas 10:19. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y ante todo poder del enemigo, ante toda fuerza del enemigo, nada os dañará, nada. Por eso que tú tienes esa potestad, autoridad de poder pisotear, ¿no? De atar y desatar. En Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa Mateo 12:28? La necesidad de la iglesia de poder conducir a muchos ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque muchos dirán, muchos te vendrán a buscar. Hermano, por favor, quisiera que ore por mi hijo, quisiera que ore. ¿Sabe qué? Estoy pasando estas circunstancias. Pero ellos no son creyentes.
Pero escucharon de que de repente tú estás predicando la palabra, saben que en tu casa está abierta en oración y te van a decir, quiero que ore, por favor. ¿A dónde tienes que llevar a esta persona? Al arrepentimiento, a la aceptación, para que el inquilino que vivía ahí, que gobernaba su vida, salga inmediatamente y venga Cristo a su vida, ¿o no? Entonces, ahí es donde se establece el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, desde el momento que tú haces la oración de aceptación, el inquilino se larga de la vida de este ser humano y te conviertes en un hombre justo. Así es, de inmediato. Esto no es a largo plazo, esto no es en 12 meses. Inmediatamente eres, ante los ojos de Dios, eres un hombre, una mujer justa. Va a entrar solo Cristo y necesitamos cada día ya aferrarnos del pacto de solo Cristo, y Cristo es todo. Aprendemos a orar, porque tenemos que enseñar a orar. Punto número 1, Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. La respuesta de la profecía, ¿no? Isaías 7:14. Le pondrás por nombre Emmanuel. En Génesis 39, del 1 al 6, Potifar, ¿no? ¿Qué vio en José? ¿Qué vio en este hombre o este muchacho? Porque era un muchacho de 17, 18 años, ¿no? Y como yo les digo a muchos, José no le predicó a Potifar, porque muchas veces queremos predicar en nuestra casa, ¿no? Pero José, siendo esclavo, no tenía derecho a nada y tampoco podía predicarle a Potifar. ¿Cómo le predicó Potifar a José? ¿O cómo predicó José a Potifar? Con sus hechos, con su trabajo, con su actitud. ¿Y qué es lo que ve Potifar? Y vio su amo, o sea, Potifar, que Jehová estaba con él. Un incrédulo vio esto. Un egipcio vio esto. Y esto es lo que tú tienes que reflejar cada día en tu centro de trabajo, en tus negocios, en tu casa de estudios, en tu colegio, en tu universidad. A donde tú vayas, a donde tú te dirijas, ahí tú tienes que reflejar esto. Porque fuiste hecho a imagen y semejanza, ¿o no? Así es, fuimos hechos a imagen y semejanza. Es por eso que nosotros no solamente tenemos que dar amor, sino también tenemos que dar, ¿qué? Dile a tu hermano, perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y vio que su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en todo. No eres tú, es él. En el mundo todos queremos prosperar. En el mundo todos queremos crecer. En el mundo todos construimos una torre de Babel. Todos queremos tener éxito en la vida. Todos queremos ser alguien en la vida. No queremos quedarnos atrás. Pero si lo haces solo, esa torre de Babel se va a caer. Por eso que es necesario que tú grabes Génesis 39 del 1 al 6. Lo grabes para tu vida y le puedas enseñar a muchos que quieren tomar decisiones personales, a muchos que quieren dispararse por sí solos, creyendo pues que en su pensamiento, en su método, en sus títulos, en su profesión, creen que lo van a hacer. Perdóname, pero no lo van a poder hacer. Escrito está, apartados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Por eso que es necesario, si tú quieres prosperar,
¿Qué es lo que necesitas? Caminar de la mano de Jehová Dios. Tener la palabra, tener el evangelio. José disfrutó de Manuel. Tenía la identidad, la potestad, y Dios le mostraba ¿qué? Evidencias. Aun cuando José fue tentado. Así es, porque somos y vamos a ser probados, por favor. Vamos a ser tentados en la vida. Dios miró eso en José. Todo prosperaba. Hizo que Potifar mirara, pero también ¿qué le puso? Le puso ahí, ven, mandó a la mujer ahí. Así es. Y la mujer que quería arrancharle ya la camisa y quería de una vez estar con él. Y José rechazó eso. Pero ¿cuál fue el premio de eso? Todo prosperaba, ¿cierto? ¿Pero a dónde fue a parar? A la cárcel. ¿Qué pasaría con alguien que no tiene el evangelio? ¿Qué pasaría con alguien que no tiene, hoy día está en la palabra? ¿Renegaría de Dios o no? Y diría, mira, wow, cómo me lamento no haber estado con esta mujer. Si supiera de que voy a estar en la cárcel. Claro. Y José, como digo, no estuvo 1 año, ni 2 meses. Estuvo 10 años en la cárcel. Pero José sabía el por qué Dios lo había puesto ahí. Y eso tú tienes que mirar cada día. Así estés tú muchas veces postrado, así tú estés muchas veces internado 1 o 2 meses en el hospital, así tengas que estar en tal o cual sitio, a estar en cual o cual trabajo, que muchas veces reniegas por tu trabajo porque de repente tengo muchos años ya, aquí tengo como 3 años, estoy aburrido ya. Tienes que saber que Dios te puso ahí o no. Así es. Y si estás aburrido es porque todavía no has entendido el evangelio. Porque tienes que mirar que José tuvo ahí un plan. Llevar el evangelio y desarrollar su talento. Eso es lo que tienes que mirar. ¿Para qué fue el hospital? ¿Simplemente para que me operen? No, fue con un plan de poder dar la palabra. ¿Para qué voy a la cárcel? ¿Para qué entré preso? ¿Para lamentarme? ¿Para renegar? No. Hubo un plan ahí para poder dar a conocer el evangelio, ¿no? Así es. Tenemos que mirarlo todo en la oración, todo en el evangelio. Amén. Entonces, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que va a perfeccionar tu vida? Cristo, la palabra, el evangelio. ¿No? Entonces, Filipenses 1, del 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así es. Hermoso, ¿no? Eso es lo que tenemos que pedir en oración. Que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. O sea, en otras palabras, seas un ser no negociable, irreprensible, que no te cambies de camiseta de un día a otro. Hoy día soy... No, solo Cristo, dentro de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Punto 2. Debemos salir del estándar del mundo. Debemos salir, ¿no? No podemos estar así. Pastor, ¿todavía puedo escuchar música de recuerdo? No, pero esas músicas de recuerdo son bonitas, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué te trae la música del recuerdo? ¿Ah? ¿Recuerdos de qué? Del pasado, ¿no? Y según el mundo, ¿todo pasado fue mejor o no? ¿Ah?
No, pues, ¿cierto? El pasado fue dolor, fracaso, todo eso fue. Todo un paquete de desgracias, trágico. Entonces nosotros debemos salir del estándar del mundo. Nosotros no tenemos por qué estar involucrados ahí. Nosotros tenemos que estar involucrados en solo Evangelio, solo Cristo, y nuestra misión es salvar las almas. El Señor nos dice cada día, ¿de qué estás ansiosos? ¿Por comer, beber, vestirte? ¿Estás ansioso por eso? El estándar y el nivel del mundo es la incredulidad. El estar ocupados y dejar las cosas de Dios nos involucran en la incredulidad. Por eso es que muchos actuamos a través del humanismo. No dejas que Dios trabaje, no dejas que Dios actúe, no dejas que Dios proceda, no dejes que Dios te dé la salida. ¿Por qué? Porque estás ocupado. Con los métodos del hombre no podemos salir de esta norma. Nos hacemos una pregunta: ¿funciona o no funciona? ¿Usted qué dice? ¿Funciona esto? ¿El humanismo? ¿Funciona la incredulidad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Si estamos en Cristo, Cristo va a tomar lugar en mi vida. Por eso decimos, deje que Dios trabaje, deje que Dios proceda. Él tiene la mejor salida, Él tiene la mejor solución. ¿Y cuál es el estándar de Dios? Hechos 1:1. Solo Cristo, esa es la respuesta. No hay otra respuesta. Dios no ha dado otra respuesta. Si yo no estoy aquí, toda mi vida será insegura. Dudarás cuando venga el problema, cuando venga la crisis, y tu estándar de vida tiene que ser solo Cristo, porque solo Cristo es completo y suficiente. Y el estando en el Señor, definitivamente Él como Padre te va a dar la respuesta, ¿o no? Nos va a dar la respuesta. Entonces, ¿y cuál es el estándar de Dios? Hechos 1:3, el reino de Dios. Más estemos enraizados, más veremos los frutos. Por eso es la necesidad de que tengas que involucrarte. Y involucrarte es tener aún más conocimiento, tener un poco más de la palabra. Saber cuál es la necesidad del Señor. Queremos conocer al Señor, pero no queremos leer. No vas a poder conocerlo. Entonces, cuando estemos más enraizados, vamos a ver más frutos. ¿Cuál es el estándar de Dios? Hechos 1:8. Solo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te va a cuidar. Es la garantía de cuidar tu vida, la garantía de poder guiarte a que ya no cometamos o metamos la pata. Muchas veces tomamos decisiones personales. Por eso que el Espíritu Santo está en ti. Hay gran gozo y llenura del Espíritu Santo para que disfrutes de las respuestas. Decía Pablo, he aprendido ¿a qué? A estar saciado tanto en escasez como en abundancia. He aprendido, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos solo Cristo? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Pastor, ¿por qué mejor no hablamos de Apocalipsis? ¿Por qué no hablamos de Daniel? ¿Por qué solo Cristo? Para no ser engañados por la naturaleza de este mundo. Porque el mundo no descansa. ¿A cuántos de ustedes le llega un mensaje diario por su celular para que sea millonario? ¿A cuántos le llega su celular ahí que va a ganar 300, 500 soles diarios? Así es, el mundo no descansa. ¿No? El mundo no descansa. Pero aún todavía muchas veces caen, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos solo Cristo? Para no estar sujetos a las tinieblas, para no estar gobernado y dejarnos gobernar por Satanás.
Tiene que ser mi naturaleza, solo Cristo. Que el estándar de Dios sea el estándar de tu vida para mí en todo tiempo. Él necesita trabajar mi carácter, necesita trabajar mi vida. Si estoy pasando desiertos es porque es propósito de Dios. Si estás pasando escasez es un propósito de Dios. 3, dentro de Cristo. 3, dentro de Cristo. Filipenses capítulo 3, del 1 al 12. Filipenses capítulo 3, del 1 al 12. Pablo se encontró con el Señor en Damasco, en Hechos 9. Ahí cambió su estándar de vida. Pablo, perseguidor, Pablo, castigador, Pablo, violento, Pablo, el encarcelador, Pablo, el perseguidor, Pablo, el opositor. Ese era Pablo. Aún con el conocimiento, con su economía, con su estatus en el Imperio Romano, él amaba a Dios. Y amaba a Dios a su manera. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró ¿con quién? Con Jesús, el Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Lo tiró de su caballo. Como muchas veces nosotros hemos estado sentados en nuestro sillón, en lo alto, despreciando el evangelio. Pero no, esto no es para mí. No, esto ya cuando sea viejito. No, esto no, yo un momentito, yo soy católico. No. Así es. Hemos rechazado el evangelio, hemos rechazado a Jesús, hemos rechazado la palabra. Y Jesús lo tiró del caballo al suelo, porque ahí hemos caído todos, al suelo. Y quedó ciego. Mire el poder de Dios. Lo dejó ciego. Tuvo que venir un discípulo, Ananías, enviado por Dios para que abra los ojos. Y cuando él abre los ojos, ve el estándar de Dios. Ya no vivió bajo su conocimiento, bajo su estándar de vida. Eso significa estar conjuntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, más vive. Eso significa. Ya no vivo yo. Filipenses 3, del 7 al 9. Lo estimado por pérdida por el amor de Cristo. El conocimiento mayor es Cristo, lo más alto es Cristo. Eso manifestaba Pablo. Todo aquello que adquirí, todo aquello que tuve, lo tengo por basura. No me sirve. No me sirve. Por eso que para Pablo el mayor conocimiento es Cristo. Lo más alto es Cristo. Todo fue mentalmente, cambió su vida. Total. Decía Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Porque tengo que dejar todas estas cosas. La única manera de poder agradar a Dios y entrar a ser un protagonista es dejarlo todo. Pero esto no significa que dejes tu hogar, que dejes tus hijos, no. Que dejes tu trabajo tampoco. Sino que puedas mirar con ojos de evangelio que ahí donde está tu trabajo, ahí tienes que desarrollar el evangelio. Tu primer campo es tu casa, tu hogar. Y que muchas veces has sacrificado años de tu vida haciendo tal o cual cosa, pero nada de eso es requisito para ganar el reino de los cielos. Filipenses 3:10, todo a fin de ¿qué?
de poder conocerle. No podemos estar en dos lados. No podemos. Por eso es necesario que te involucres, es necesario que seas protagonista, es necesario que estés dentro de solo Cristo, solo el Evangelio. Filipenses 3, del 12 al 14, no que lo haya alcanzado, ya dice, sino que ya sea, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Continúo, porque esto es vida. Es la vida que el Señor te ha dado. ¿Y cuál era la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es. Halagado, Pablo. Halagado. Y tienes que sentirte halagado. Porque el mundo no tiene la salvación, el mundo no tiene el Espíritu Santo. El mundo no puede hablar con Dios, pero tú sí o no puedes. ¿Tú sí lo puedes o no? Así es, tú lo tienes. No tendrás el carro último modelo que tiene tu vecino de al frente, pero ¿tienes a Cristo o no? Así es. Pablo cambió su propósito. Su meta ha cambiado. Su estándar de vida ha cambiado. Por eso decimos, ya no es mi vida. Es mi vida para Él. ¿Amén o no? Así es. Por eso que tienes que sentirte tú halagado de que Dios te vea que eres importante. Tenemos que sentirnos halagados, que somos importantes. Porque el mundo muchas veces te minimizó. El mundo quizás te dijo, no sirves para nada. Muchas veces quizás has ido a presentarse un trabajo y no puedes ir a ese trabajo porque todavía no cumplen los requisitos. Y Cristo no pide ni un requisito, solamente pide uno: dar el paso de fe. Nada más. ¿Y todo lo puedo con Cristo que me fortalece o no? Así es, todo lo vas a poder. Porque todo lo que está escrito acá se va a cumplir en tu vida, ¿no? Así es, ¿no? Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es mi futuro. Por lo tanto, no tienes por qué estar preocupado en tu futuro. Porque en otro tiempo acumulábamos muchas cosas debajo del colchón, dizque para asegurar mi vejez. ¿No? Claro, siempre hemos escuchado eso. Estoy comprando un terrenito por ahí para poder asegurar mi vejez. ¿Qué estamos comprando? ¿Cosas materiales o espirituales? Cosas materiales. Y muchas veces te inhibiste de comer algo, de disfrutar muchas veces de algo. ¿Por qué? Para ir pagando esto, que no está malo. Pero a la larga, ¿te lo vas a llevar? No te lo vas a llevar. Muchas veces te rajaste por esa casa que tienes hoy día. Y mañana más tarde los hijos toditito te lo despedazan porque lo malvenden o entre ellos están en juicio. Porque no hubo lo principal ahí, Cristo. Creo que es el Salmo 128, dice, en vano trabajan los constructores. En vano trabajan los albañiles si Dios no está en medio de la obra. Creo que es el Salmo 1, si me ayudas por ahí, 128, creo que es. En vano trabajan. Así es. En vano trabajan los albañiles, en vano trabajan los constructores si Dios no está en medio de la obra. Es necesario que Cristo esté ahí comprometido. 127. ¿127? 127, gracias. Okay. Salmo 127:1. Entonces, por eso que todo usted ve todo esto, ¿no? Y muchas veces si usted lo ve por la televisión, uy, qué malos hijos, ¿no? Qué mal padre que no dejó nada. No, simplemente no hubo Cristo. Amén. Entonces, ¿Él funciona o no funciona? ¿Cristo así funciona? Por supuesto que funciona.
¿no? Entonces, tenemos que desechar la incredulidad, desechar el humanismo. Pero si estamos nosotros en el humanismo y en la incredulidad, va a venir Génesis 3, la desobediencia, el estándar del mundo. Y estoy involucrado nuevamente en el mundo de los incrédulos. Por eso que yo debo desechar las cosas del mundo. Concluimos aquí. Si salimos del estándar del mundo, vamos a poder salir de la incredulidad. Recuerda, el mundo es enemigo de Dios, ¿no? Jamás, como le digo a muchos, jamás el diablo te va a felicitar y te va a abrazar y decir, qué bueno que has hecho, estás yendo a la iglesia, felicitaciones. No, pues, ¿no? Cada día tu vida va a ser más tormentosa. Por eso es que tenemos que salir del estándar del mundo. Saliendo del estándar del mundo, salimos de la incredulidad y del humanismo y tendremos que el poder del evangelista. Vas a recibir ¿qué? La palabra, la promesa. Tienes autoridad, tienes poder. ¿Quieres reorganizar, quieres reordenar la vida, tu vida? ¿Tienes que reordenar tu hogar? Primeramente tienes que estar bajo una autoridad. Jamás vas a poderlo hacer tú solo. Tienes que estar de la mano de Dios. Amén. Filipenses 4:2, la bendición de la unicidad, que por el evangelio tengan un solo sentir, solo por el evangelio, todo por las almas. Es ahí donde yo tengo que poner mis ojos, todo por las almas. Ya no voy a trabajar simplemente porque tengo que trabajar, solamente para poder pagar una deuda, solamente trabajo porque bueno, tengo que comer, o tengo que trabajar por algo. No. Tengo que saber cuál es el objetivo por el cual Dios me puso en ese centro de trabajo. Tengo que saber el objetivo por el cual me puso Dios en ese condominio, en esa región, en ese distrito, en ese lugar. ¿Para qué? ¿Para salvar las almas o no? Eso es, ¿no? En otro tiempo buscaba ¿qué? Una casa de repente buscando, ya no quiero vivir en La Perla, quiero vivir ahora en La Molina. Que no está malo, pero simplemente ¿por qué? Porque mi estatus me demanda. No, pues. ¿No? Ahora ya tengo que mirar, si me voy a La Molina, pero me voy a ir a predicar, pues. ¿No? Entonces, así tenemos que mirar esto. Filipenses 4, del 6 al 7, entrega a Él todas tus ansiedades. ¿No? Entrégale a Él todas tus ansiedades. Estoy hablando de problemas, aflicciones, opresiones. Entrégale a Él todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no, este corazón, ¿cómo va a estar? Resentido, odio, cólera, dañado, agobiado, golpeado, herido, ¿no? Por eso que importante es entregar todas tus ansiedades. ¿A quién? Al que tiene la paz. Porque el mundo no te puede dar esa paz, ¿no? Y Él guardará, dice, todos vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque lo primero que viene el diablo es ¿a qué? ¿Atacar qué? Mi mente. ¿Y esto va a dañar qué? Mi corazón. ¿Y por qué tienes que entregar todas tus ansiedades? 1 Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Así es. Dice, este es de los míos. Acá. Eso es lo que hace. Por eso que importante es la lectura. José debió estar viviendo con odio, resentimiento, dolor, ira, contienda con sus hermanos. Sí, por supuesto, porque ellos le tenían cólera. Pero José no vivió así. José descartó por completo todo eso y tenía como centro de su vida Cristo, la palabra, evangelio, solo Cristo, nada más. Filipenses 4:19.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Mi Dios pues suplirá, ¿no? Por eso que toma su tiempo. Recuerde que Dios no es una lamparita que que usted le soba la pancita. No. Él va a saber cuándo en el horario va a poder dar. Por eso la necesidad de ser protagonista, la necesidad de estar involucrado, el propósito de servirle a Él en todo tiempo. Enfóquese en el Evangelio. Dios te ha levantado como testigo. Y esto no puede ser con el estándar del mundo. Esto no puede ser con los métodos del mundo. Esto no puede ser con las ideas del mundo. Somos testigos para salvar el mundo y trasladar este estándar a los futuros remanentes que son nuestra continuación. Y esto lo decía con mi esposa ayer o no sé, hoy día en la mañana, ¿no? Si no damos evangelio, ¿qué va a ser de nuestra continuación? ¿Veremos más matrimonios divididos? ¿Veremos cada día más infidelidades? ¿Veremos más suicidios? ¿Eso es lo que queremos para nuestra continuación? Yo estoy seguro que no. Pero si la iglesia no se pone en pie, el diablo va a querer seguir ganando. Pero recuerde algo, ¿Cristo nos ha dado la victoria o no? Así es, por lo tanto, en Cristo somos más que vencedores, ¿o no? Amén. Cierre sus ojitos ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Y este es un tiempo de ayuno. Es un tiempo para poder hoy entregar toda carga. Entregar todo aquello que has dejado de hacer. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo de poder renovar el pacto. Y esa es la oportunidad que nos da el Señor. Porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de oportunidades. Borrón y cuenta nueva. De modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos edificas, construyes y levantas, Señor, una iglesia fortalecida en tu palabra, que tenga el Evangelio, que esté dentro de ti, que personalice, enraíce y grave, Señor Padre, en todo tiempo, pues propósito tuyo, Señor, las almas. Y hoy, Señor, nos reunimos en este tiempo, en este precioso tiempo, Señor Dios, de ayuno, donde reúnes a tu iglesia, reúnes a los justos, reúnes a todos aquellos que dejaron las cosas del mundo, Señor Padre, creyendo, Señor, en tu palabra, creyendo en tu evangelio, Señor, creyendo en toda promesa, Señor Dios Padre. Por eso nos reunimos aquí, tal cual lo hiciste hace 2024 años, cuando te reuniste con tus discípulos en un día de Pascua, Señor. Agradecerte, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de rendirte culto, de entregarte este tiempo, Señor, que es tu tiempo, para poder adorarte, alabarte, para que en todo tiempo seas tú nuestro perdonador, y que hoy cada día a través de tu palabra el Espíritu Santo se avive, para que levantemos torres para estar dentro de tu itinerario. Porque tú, Señor, nos darás las respuestas que serán las señales, Señor Padre, por las cuales estamos caminando de la mano contigo. Bendice este pan, bendice este vino, Señor Dios Padre. Propósito tuyo, Señor, que hoy, Señor, seamos protagonistas de esta reunión. Gracias por llamarnos testigos, evidencias vivas en este año 2024. En este siglo XXI, en esta época, en este tiempo, Señor Dios Padre. ¿Cómo no agradecerte por este día domingo?
¿Cómo no agradecerte por este esperado día donde nos encontramos tú y yo, Señor Dios, para poder hoy, Señor, presentarme como esta ofrenda grata ante ti? Gracias, porque a través de tu palabra, Señor, recibo la sanidad, tal cual como lo hiciste con Pablo. También, Señor, haz de mí ese evangelista, ese discípulo absoluto. Te doy las gracias en el nombre de Jesús que está vivo, y todos decimos amén y amén. La persecución